cuestionario que vos haces en esta instancia es predominantemente prenatal y perinatal. Si yo tengo un bebé de 48 horas de vida, mi mirada es con la impronta fuerte de su historia familiar y con la historia fuerte de lo que lo vinculó con el contexto de vida. ¿Qué procedimientos se hicieron en el parto? Si hubo medicación, si la madre tenía sífilis, si la madre tenía alguna otra situación de riesgo, como para mirar a ese bebé con una mirada particular de la audición. En ese contexto, 48 horas de vida no tiene conductas auditivas rescatables rápidamente como podrían llegar a ser más adelante en un despistaje auditivo. Por eso se recurre al cribado de las autoemisiones, ¿sí? Es otro procedimiento particular. Pero más allá del procedimiento, la instancia de interrogación va a llevar a eso. ¿Cómo fue el embarazo? ¿En qué condiciones? ¿Qué pasó en el proceso de construcción de este bebé dentro de la panza? ¿Qué modificaciones clínicas tuvo esa mamá? Para después empezar a mirar esas 48 horas de vida con alguna expectativa individual. De hecho, en esa altura el bebé ni siquiera el turno es el de la mamá, ni siquiera tiene el nombre del niño. ¿Se entiende cómo se construye ese proceso de la natalidad hacia afuera de la externación? Y ahí es lo que hablamos de niños con factor de riesgo o sin factor de riesgo, todo dependiendo de lo perinatal y prenatal o el mismo parto. Estamos en la tercera unidad sobre los procedimientos y hoy solo vamos a ver los procedimientos preliminares. Test de Weber, test de Link y test logométrico. ¿Por qué preliminares? Porque son de baja tecnología, no usa la aparatología, no está mediado por tecnología para evaluar o valorar la audición. Pero sí estamos dentro de una instancia diagnóstica, ¿sí? Entonces, es fundamental, también como veníamos diciendo, los tres ejes, y fundamental en este caso, el eje del fonoaudiólogo, cómo va a predisponer este procedimiento para, de alguna manera, vamos a decir, condicionar lo que yo quiero o lo que yo busco, las respuestas que busco del paciente, y a su vez el fonoaudiólogo va a interpretar para la instancia diagnóstica estos resultados de pruebas preliminares. Entonces tenemos que reconocer la importancia de estas pruebas de baja tecnología porque no está mediada por aparatología. También revelan aspectos de la audición y tenemos que interpretarlos todos, esta información que nos revela los resultados y complementa a la asistencia fonoaudiológica. Vamos a empezar por el test de Weber. El test de Weber, ustedes lo tienen en la página 59 del manual de audición. Se supone que lo van a hacer, por lo general, los otorrinolaringólogos con un diapasón que se pone en la línea media. Es una estimulación binaural a ambas cócleas a través del hueso. Y probablemente nos vengan a la consulta con una información del otorrinolaringólogo. Nosotros, al test de Weber, que es la estimulación binaural a ambas cócleas, porque lo hacemos en la línea media y se estimula simultáneamente ambas cócleas, lo utilizamos con aparatología. Probablemente después de una entrevista podemos hacer un Weber o el otorrino nos arroja el resultado que dio ese Weber. Nosotros, en cuanto a cómo tenemos diagramado generalmente la rutina audiológica, luego que se toma la vía aérea del oído mejor, hacemos este test de Weber para comparar cómo está la conducción coclear y se estimula en forma simultánea, por eso se pone la línea media del paciente. Nosotros tenemos pruebas que son parecidas a las que hace el otorrino. En general el médico nos envía al paciente y nos ofrece dentro de sus posibilidades alguna data interesante, como por ejemplo se sospecha hipoacusia en oído derecho, ¿sí? Cuando uno averigua cómo llegó a esa sospecha, fue un poquito más allá, porque ellos tienen un procedimiento, han ido al otorrino ustedes y les mira el oído a través de un otoscopio, bueno, y hay una serie de maniobras que puede hacer para rescatar signos clínicos. Los signos clínicos pueden llegar a ser el uso de un diapasón que
lo hacen vibrar en el codo y lo ponen en distintos lados de la cabeza para ver la respuesta que tiene el paciente. Esas pruebas se llaman parecido o igual a las que la profe está diciendo, el Weber audiométrico. El Weber audiométrico, lo que nosotros lo vamos a usar en un momento determinado del estudio, va a ser para realmente resolver cuál es la cóclea, ya ni siquiera la vía. Por eso la construcción de esta fisiología que tenemos que ir armando, en donde vamos achicando la mirada hacia el órgano receptor periférico de la audición, todo lo que sabíamos de la audición la empezamos a achicar para poder empezar a fragmentar la mirada y construir este mapa que decía la profesora. El Weber audiométrico nos va a garantizar poder reconocer cuál es el estado de esos dos aparatos periféricos auditivos. Y por otra parte, reconocer cuál es la cóclea, si hubiera una cóclea con mayor ventaja. Por esto mismo, ¿cómo puedo enterarme de lo que pasa ahí adentro si no tengo en claro cuál es el procedimiento? Entonces, lo que hacemos en el Weber audiométrico es, en un momento determinado del proceso de la audiometría, hacemos que aparezca el Weber audiométrico para resolver esta disyuntiva, para terminar de armar el mapa audiológico del paciente. Como vemos, se utiliza la pastilla ósea, que es la misma que le vamos a poner la pastilla ósea que le ponemos en la mastoide para determinar la vía ósea, pero en este caso hay una estimulación simultánea de ambas cócleas, por lo que se coloca en la línea media. Entonces vamos a comparar cómo se comportan estas cócleas, porque están estimuladas simultáneamente y simétricamente. Ahora, si hay una cóclea, un receptor periférico que actúa, ya sea por algo fisiopatológico, de manera distinta, ya sea por un proceso de conducción o neurosensorial, ahí vamos a tener un resultado lateralizado, es decir, el paciente que refiere, lo escucho más de un oído, lo escucho más de un lado de la cabeza, distinto al que refiere, en el caso, por ejemplo, que hay dos cócleas que están comportándose de la misma manera, vamos a poner la normoacusia, va a decir, lo escucho por la cabeza, lo escucho por indiferente, no te lo va a decir indiferente, por supuesto, el paciente, sino te va a decir, es por toda la cabeza, lo escucho por la nuca, no lo escucho por un lado en especial, por un oído en especial. Y puede ser que algún paciente nos refiera que sienta esta vibración que se hace a través por hueso por la pérdida auditiva que tiene. Entonces no hay respuesta ante esta estimulación que se hace por transmisión transcraniana. Pero la estimulación... Es importante lo que plantea la profe Lorena porque por primera vez ustedes entienden de que va a haber información que vamos a pasar por los huesos, le vamos a aplicar sonidos por los huesos para verificar la recepción de ese sonido. Hasta el momento hemos pensado siempre en que íbamos a ofrecer la información o los disparadores auditivos por vía aérea, por el aire, por los auriculares. Bueno, hoy la profe Lorena, el primer procedimiento que las hace atravesar es un procedimiento que tiene que ver con la propuesta del disparador a través de los huesos. De la pastilla ósea, sí, de los huesos. Y en este caso, la estimulación es simultánea, en este caso bilateral, en forma simultánea de las dos cócleas. Se está comparando cómo se comportan estas cócleas cuando se están estimulando en forma simultánea, porque lo hacemos por toda la cabeza y hay que ver cómo reciben estos órganos periféricos. Sin embargo, el test de Weber lo vamos a estar viendo en toda la relación de este mapa audiológico que vamos a hacer del paciente y es el que nos va a revelar mayor coherencia o correlato. Entonces siempre por eso lo utilizamos para corroborar algunos resultados, como necesitamos participación del paciente y algunas veces pueden tener respuestas erróneas, fluctuantes. Esto nos va a corroborar muchas veces lo que vamos como tomando como registro en la vía aérea. Entonces, como dijimos, una estimulación simultánea que va a llegar a ambas cócleas, pero si en este caso está afectada la cóclea, en este caso que está afectada la cóclea del oído derecho,
por ejemplo, vamos a suponer por algo fisiopatológico, y nosotros pasamos la estimulación, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde va a escuchar el paciente? Va a escuchar hacia la mejor conducción coclear, porque va a recibir el receptor periférico, que en este caso no tiene alguna fisiopatología. Y en el caso que haya una alteración en el oído medio, sin embargo no está en el órgano periférico, vamos a decir, en la cóclea, también se lateraliza hacia el mismo lado, al oído izquierdo. Acá no sé si vamos a entrar en el proceso de oclusión, no sé si es conveniente entrar. No, lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar a esto, por eso. Es un ejemplo que lateraliza, está en la página 61, lateraliza hacia el mismo lado, pero tenemos distinta afección. Acá neurosensorial, en este caso, hay una alteración en este órgano periférico y en este caso hay una alteración en el oído medio, por lo cual va hacia el órgano periférico porque que mejor recepciona de alguna manera, porque hay un fenómeno de transmisión que se llama oclusión, que hace que llegue mejor la percepción a este órgano periférico. Pero no sé si es momento para hablar del fenómeno de oclusión. No. Pero es como para que vayan entendiendo los posibles resultados. Lateraliza, en este caso, al lado que tiene la mejor conducción coclear porque esto tiene la fisiopatología. En este caso, sin embargo, va hacia donde está de donde tiene la afección, pero está en el oído medio, va al órgano periférico, en este caso sigue siendo la mejor conducción coclear, no hay una alteración. El tipo, digamos, lo importante es, cada procedimiento que vamos a aprender por separado no sirve para nada. No vamos a ser capaces de mirarlo jamás al paciente si no empezamos a ver que los vamos a aprender por separado para aprenderlos, pero en el proceso de construcción del paciente yo necesito que actuar sincrónicamente para armar un intento de mapa del paciente. Es una manera de registrar el Weber, en este caso es indiferente, a veces se pueden poner dos flechas que significan una hacia la derecha y la izquierda y siempre tenemos que pensar que el paciente está enfrente de nosotros, por eso es un Weber lateralizado a la izquierda y a la derecha sería siempre mirando el paciente enfrente nuestro. Una manera de registrar. Bueno, ahora llegamos al test de Lynch que un poco la profe habló, es un test importante, fácil de aplicar, donde le vamos a pasar al paciente los 6 sonidos que representan el espectro de la zona frecuencial de conversacional y está representado cada rango, desde lo más grave hasta lo más agudo. Entonces tenemos A, I, U, acá está la A, la sh y la s. Entonces tenemos una representación de cada fonema en cada rango frecuencial. ¿Cómo le vamos a presentar al paciente? Ahora vamos a hacer un poco por qué se aplica este test de Lynch. También nos va a ayudar a corroborar y descartar sospecha de hipoacusia, pero generalmente este test de Lynch se utiliza para el seguimiento de los niños que ya tienen audífonos, implantes, y antes de empezar la sesión de rehabilitación se hace este test, que sea A, I, U, se le pasa al paciente, en algunos casos se pide repetición, y en otros casos, que hay mucho más dificultad, se pide, como habíamos hecho la otra vez, que la profe le presentó en los formatos, se utiliza tarjetas, se le presenta el modelo, primero y por otro lado, como ustedes vieron cuando la profe proponía estos sonidos, no lo proponía siempre de la misma manera, sino que se propone en forma aleatoria y esperamos que la persona lo identifique, lo reconozca. En este caso pedíamos repetición. Pues siempre a lo que nosotros llegamos a que se haga sin lectura labial y en diferentes distancias, hasta llegar a 2 metros y sin lectura labial.
Entonces ya podemos predecir la habilidad de reconocer todos estos sonidos. Si el paciente puede reconocer todos estos sonidos, no estamos enfrente a un paciente que tenga dificultad o sospeche de una pérdida auditiva. Este es un poco cómo podemos inferir este reconocimiento. Si el paciente necesita, cuando nosotros vamos aumentando la distancia y ya no puede reconocer los sonidos y nosotros acortamos la distancia, es porque probablemente estamos ante una dificultad de conducción, una dificultad de patología de oído medio. Si el paciente no reconoce algunos de los sonidos, tenemos que ver a qué frecuencia corresponde. Si son las frecuencias graves, si es la M, o si son las sh, estamos con una dificultad o con una pérdida auditiva en la zona de las frecuencias graves. Si no existe reconocimiento de todos estos sonidos propuestos, ahí estamos frente a una pérdida auditiva en toda la zona frecuencia. Por eso esta es una de las primeras instancias que nos ofrece el test de Lynch para ir infiriendo en qué etapa diagnóstica estamos. Por eso muchas de las sesiones previas a empezar una rehabilitación auditiva es como muy común que una fonoaudióloga, antes que empiece la rehabilitación auditiva, para chequear cómo está el audífono o el implante coclear o un sistema FM, que le haga un test de Lynch rápido, no es de manera, como yo le digo, aleatoria, y podemos registrar que ese audífono está en condiciones, no le falta la pila, el implante coclear está correcto. Entonces, una manera de utilizar preliminarmente. Otra manera de hacer, ¿sí? De hacer el test de Lynch, la profe lo hizo enfrente de ustedes sin labiolectura. Otra posibilidad es respetando los grados ácimos. 90 grados sería el oído derecho, le presento los sonidos y es decir, yo me ubico teniendo en cuenta los grados ácimos del paciente. 90 grados y le presento de nuevo y ush, y me presento a los 270 grados en el oído izquierdo y respeto también y le voy presentando esta estimulación. Es otra manera de hacer el test de Lynch, pero por lo general el test de Lynch se hace enfrente del paciente y graduando las distancias. El test logométrico, en el caso de la logoaudiometría, usamos un audiómetro, un micrófono y le colocamos auriculares al paciente. En el caso del test logométrico, solo vamos a utilizar el fonoaudiólogo y vamos a utilizar las frases y las palabras. Las palabras balanceadas fonéticamente están en la página 108, 109 del manual, o frases balanceadas fonéticamente. Estas palabras tienen una característica. Métricamente son bisilábicas y fonéticamente son graves. Entonces, le vamos a pedir al paciente, vamos a ir acá, que vaya repitiendo las palabras que nosotros les vamos pidiendo. Vamos a presentarles diferentes distancias y le vamos a ofrecer mayor adversidad acústica hasta ofrecer con ruido de fondo.